Las tormentas del 48 de Benito Pérez Galdós se sitúa en el marco de las agitadas aguas de la Revolución de 1848, un periodo de convulsión política y social que afectó a gran parte de Europa, y España no fue la excepción. A través de la vida de diversos personajes, Galdós describe con agudeza los conflictos ideológicos y sociales de la época, especialmente las luchas entre las clases privilegiadas y los sectores populares que clamaban por un cambio radical. La novela explora los dilemas internos de personajes atrapados entre el viejo orden y las promesas de un futuro diferente, mientras se desatan las fuerzas de una transformación histórica que marcará el destino de toda una nación. Capítulo 1. Introducción a la tormenta. La ciudad de Madrid, a finales de un invierno lluvioso y sombrío, parecía sumida en una quietud que presagiaba el inevitable estallido de la tormenta que se cernía sobre España. Las calles, mojadas y resbaladizas por el agua acumulada, reflejaban una atmósfera gris que se extendía más allá de las fachadas opacas de los edificios, como si toda la urbe aguardara con ansiedad el momento en que el destino, implacable e incierto, llegaría a desbordarse. No era solo el clima el que presagiaba un cambio. Los rumores circulaban con rapidez entre las clases más bajas y altas, las viejas costumbres comenzaban a ceder ante nuevas ideas que germinaban en el seno de una sociedad que, aunque parecía adormecida por el peso de su historia, llevaba dentro de sí una tensión creciente, una energía contenida que pedía ser liberada. Como un torrente que no puede ser detenido, el movimiento de ideas revolucionarias en Europa, de una revolución que se extendía por Francia, Italia y Alemania, había tocado las puertas de la península ibérica. En ese ambiente de inquietud, el personaje de Gabriel Zúñiga, un joven abogado de Madrid, pasaba sus días entre la lectura de los periódicos y las conversaciones que mantenían las tertulias políticas. Su rostro, de una serenidad algo distante, se había convertido en un reflejo de la duda, de esa clase de incertidumbre que invade a quien ve el horizonte tambaleante bajo sus pies. Gabriel, hijo de una familia de buena posición, se encontraba dividido entre los viejos valores que su educación y su entorno familiar le habían inculcado, y las ideas nuevas que empezaban a circular en los cafés y en los círculos intelectuales de la ciudad. Aquel día, como muchos otros, se encontraba en el Café de Fornos, un lugar frecuentado por los espíritus inquietos de la capital. Allí, en el humo espeso de los cigarrillos y el murmullo de las conversaciones, se hablaba sin cesar del futuro incierto del país. Los jóvenes, especialmente, hablaban de Francia, de la caída de la monarquía, del despertar del pueblo. Aquel levantamiento, tan cercano y a la vez tan lejano, parecía flotar en el aire de la ciudad como una amenaza que no terminaba de concretarse. Entre las mesas, los ideales de la libertad y la justicia se desbordaban, pero las dudas eran palpables. Gabriel Zúñiga, mientras observaba las discusiones con atención, sentía el peso de un dilema personal. Por un lado, su educación y su posición social lo empujaban a mantenerse alejado de las masas, a no sumergirse en el torbellino de la política popular que se alzaba con fuerza. Por otro lado, algo dentro de él comenzaba a despertar, una sensación de impotencia ante la injusticia que se respiraba en cada rincón de la ciudad. ¿Cómo ignorar el sufrimiento de los más pobres, las promesas incumplidas de la monarquía y la corrupción que teñía todos los aspectos del gobierno? El sonido de las campanas, lejanas pero potentes, marcó el paso de las horas. Gabriel observaba las sombras que se alargaban por las calles empapadas, mientras el murmullo de las discusiones en su entorno seguía su curso. El joven abogado comprendía que el cambio estaba cerca. La sociedad, tan inmovilista y atada a sus tradiciones, estaba por entrar en un momento de transformación radical. Y él, aunque aún se resistía a sumarse plenamente a los cambios que se avecinaban, sentía que estaba siendo arrastrado por una corriente que ya no podría detener. No era solo el joven abogado quien sentía la tensión del momento. En los barrios populares, los rostros de los obreros, los artesanos, y las mujeres que llenaban las plazas y los mercados, reflejaban una inquietud profunda. En cada mirada se leía la necesidad de algo más, de una justicia que los protegiera del hambre y la opresión. En los patios y callejones, los ecos de las huelgas y las manifestaciones resonaban como un preludio de lo que estaba por venir. Entre las familias aristocráticas también se sentía la presión. Los nobles, que vivían aislados en sus mansiones, comenzaban a temer por su seguridad. Las conversaciones en sus salones, que antaño se habían limitado a la frivolidad y el entretenimiento, ahora giraban en torno a la estabilidad del reino y el futuro del trono. Algunos, como el conde de Villalba, líder de un círculo conservador,
temían que las aguas agitadas del pueblo pudieran arrastrar consigo los viejos privilegios de la nobleza, mientras que otros, como la marquesa de Almonte, temían que cualquier cambio radical pudiera sumergir al país en el caos y la anarquía. Los ecos de la Revolución Francesa y los movimientos de 1848 en otros países parecían repetir la misma historia. El viejo orden derrumbado por el empuje de un pueblo cansado de la opresión. Pero en España, la situación era aún más compleja, ya que las tensiones no solo afectaban a las clases bajas, sino que las divisiones internas dentro de la propia nobleza y entre los intelectuales progresistas y los conservadores eran igualmente profundas. Mientras el viento azotaba las calles de Madrid, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada y la promesa de algo incierto, Gabriel Zúñiga, al igual que muchos otros, se encontraba ante la encrucijada del destino. Sin saberlo aún, él también formaba parte de esa tormenta inminente. Su vida, como la de todos los que lo rodeaban, estaba a punto de ser cambiada para siempre por los vientos de la historia. Las sombras de la revolución se acercaban, y lo único que podía hacer era esperar, sentir, y quizás, en algún momento, tomar una decisión que alteraría el curso de su existencia. Capítulo 2. El eco de las revoluciones. El aire de Madrid, impregnado del frío de un invierno que parecía no querer retirarse, se llenaba de murmullos, de susurros que serpenteaban por callejones y plazas, de discursos entrecortados por el miedo y la expectación. Los periódicos llegaban con noticias fragmentadas, retazos de información que cruzaban los Pirineos para anunciar que el mundo estaba cambiando. En París, la monarquía de Luis Felipe había caído. En Viena, el pueblo se levantaba contra Metternich. En Berlín, los ciudadanos exigían una constitución. En toda Europa, las llamas de la revolución ardían con fuerza. Y España, aunque aún envuelta en la bruma de sus propias incertidumbres, sentía el temblor de un futuro incierto. Las tertulias políticas en los cafés se convertían en el epicentro de aquella marea creciente. Hombres de todas las edades y clases sociales se reunían en torno a mesas de mármol desgastadas, en salas donde el humo de los cigarrillos formaba nubes densas que parecían encerrar las palabras en un torbellino sin escapatoria. Gabriel Zúñiga se había convertido en un asiduo visitante del Café Lorenzini, donde escritores, periodistas y jóvenes idealistas discutían acaloradamente sobre los sucesos del continente. La emoción vibraba en cada palabra, pero también la angustia. ¿Qué significaban aquellos cambios para España? ¿Podría la revolución cruzar la frontera y despertar al pueblo español de su letargo? Lo inevitable ha comenzado, dijo una noche don Celestino Marquina, un viejo periodista que había visto más de una insurrección en sus años de oficio. Lo de Francia es solo el principio. El absolutismo está herido de muerte. Gabriel lo escuchaba con atención. Frente a él, varios jóvenes asentían con entusiasmo. Eran hombres que habían leído a Voltaire, a Rousseau, que conocían la historia de la Revolución Francesa y que veían en aquellos días de febrero de 1848 la confirmación de sus sueños. Pero Gabriel no podía compartir su fervor con la misma intensidad. Algo en su interior lo hacía dudar. La revolución era un vendaval poderoso, capaz de arrastrarlo todo a su paso. ¿Acaso España estaba preparada para semejante tormenta? Madrid se volvía cada día más inquieta. Las noticias de Francia agitaban la ciudad, encendiendo debates y despertando viejas heridas. Las calles eran testigos de discusiones acaloradas entre quienes clamaban por el cambio y aquellos que temían el caos. En la Puerta del Sol, obreros y artesanos hablaban en voz baja sobre la necesidad de una España más justa, donde no solo los privilegiados dictaran las reglas del juego. En los salones aristocráticos, en cambio, se respiraba un aire de alarma, de una creciente ansiedad ante la posibilidad de que el pueblo, alguna vez obediente y sumiso, decidiera alzarse contra sus amos. El conde de Villalba, en una de sus veladas privadas, se dirigió a sus invitados con un tono severo. Señores, hemos visto lo que ha sucedido en Francia. No podemos permitir que algo semejante ocurra en nuestra tierra. La estabilidad del reino está en juego. La marquesa de Almonte, una mujer de modales refinados pero de mirada inquieta, respondió con voz grave. Decís estabilidad, conde, pero la gente dice opresión. ¿Acaso no escucháis lo que murmuran en las calles? Hay hambre, hay desesperanza. Un pueblo hambriento no tiene nada que perder. Las palabras de la marquesa cayeron como un puñal en el salón. Nadie respondió de inmediato. Eran tiempos peligrosos para hablar con tanta franqueza. Mientras tanto, en los barrios populares,
la miseria seguía siendo el pan de cada día. Los obreros trabajaban jornadas extenuantes por salarios miserables, las familias se hacinaban en viviendas insalubres y los niños recorrían las calles con el estómago vacío. La idea de que las cosas podían cambiar, de que un nuevo orden era posible, se extendía como un incendio. No todos comprendían los detalles de la política, pero sabían bien lo que era la injusticia. Gabriel, atrapado entre dos mundos, comenzaba a sentir el peso de sus propias contradicciones. Su educación lo había enseñado a respetar las instituciones, a confiar en el orden establecido, pero sus días en el café, sus conversaciones con obreros y periodistas, y la realidad que veía en las calles le hacían cuestionarlo todo. ¿Y si el cambio no solo era necesario, sino inevitable? Una noche, mientras caminaba por la Plaza Mayor, se encontró con un viejo amigo de la universidad, Joaquín Salcedo. Joaquín, a diferencia de Gabriel, no albergaba dudas. Era un ferviente republicano, convencido de que España debía seguir el ejemplo de Francia. Gabriel despierta de una vez. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir dudando?, le dijo, con el rostro iluminado por la luz trémula de un farol. Lo que está ocurriendo en Europa no es solo un sueño de filósofos. Es real. El pueblo se ha levantado, y aquí también lo hará. ¿Y qué pasará después?, respondió Gabriel. ¿Crees que la revolución resolverá todos nuestros problemas? Joaquín sonrió con una mezcla de compasión y desafío. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero prefiero un futuro incierto a una opresión segura. Aquella respuesta quedó grabada en la mente de Gabriel durante días. Seguía leyendo los periódicos con avidez, tratando de comprender lo que ocurría en Francia, en Alemania, en Italia. Veía las imágenes de barricadas, de multitudes alzando banderas, de monarcas huyendo de sus palacios. El mundo estaba cambiando. ¿Podía España quedarse atrás? En los siguientes días, las discusiones se volvieron más intensas. En los cafés, en las plazas, en los hogares humildes y en los salones de la nobleza, todos hablaban de lo mismo. La revolución era un eco lejano, pero cada día resonaba con más fuerza en el corazón de Madrid. Hasta que, finalmente, el primer estallido ocurrió. Un grupo de obreros, hartos de las condiciones infrahumanas en las que vivían, organizaron una huelga en una fábrica textil. Fue la primera chispa. El gobierno reaccionó con rapidez, enviando a la Guardia Civil para sofocar cualquier intento de rebelión. Pero el miedo ya había comenzado a disiparse. El pueblo, poco a poco, empezaba a darse cuenta de que tenía voz, de que podía hacer temblar los cimientos del poder. Y Gabriel, desde la ventana de su despacho, observó a los trabajadores marchar por las calles con la incertidumbre clavada en el pecho. Había llegado el momento de elegir. Ya no podía permanecer al margen. La historia llamaba a su puerta, y él debía decidir si responder o seguir aferrado a un pasado que se desmoronaba ante sus ojos. Capítulo 3. La tempestad en ciernes. Las campanas de la catedral resonaban en la noche con un tañido grave, como si presintieran el fragor de la tormenta que se cernía sobre la ciudad. Madrid, en aquellos días inciertos, era un hervidero de voces que se entrelazaban en las tabernas, en los cafés y en las esquinas de los barrios obreros. En cada callejuela, en cada plaza, en cada casa humilde y palacio aristocrático, se tejía la intrincada trama de una revolución que aún no se atrevía a mostrarse abiertamente, pero que, como el rugido lejano de un trueno, prometía hacer temblar los cimientos del orden establecido. Gabriel Zúñiga caminaba por la calle Mayor con el ceño fruncido, sumido en pensamientos cada vez más intrincados. Había pasado las últimas noches en el Café Lorenzini, escuchando discursos inflamados de jóvenes soñadores y viejos idealistas. Algunos hablaban con fervor de la necesidad de una república, otros clamaban por una monarquía reformada, mientras que no faltaban aquellos que, con mirada febril, susurraban la palabra más temida: revolución. La historia se ha puesto en marcha, Zúñiga, le dijo Joaquín Salcedo la noche anterior, golpeando la mesa con el puño cerrado. Francia nos ha dado el ejemplo. La monarquía ha caído, y con ella el yugo de la opresión. ¿Por qué hemos de quedarnos atrás? Gabriel no supo qué responder. Algo en su interior le decía que los cambios que se avecinaban no serían limpios ni gloriosos, sino turbulentos y despiadados. La historia no se escribe con versos inspirados, sino con sangre derramada sobre el empedrado de las calles. Y sombras en la corte. Mientras el pueblo murmuraba en las tabernas y en los mercados,
En los salones de la alta sociedad se respiraba un aire de creciente inquietud. En palacio, la reina Isabel II y sus consejeros se debatían entre la negación y el temor. Los rumores de disturbios en las provincias llegaban con cada nuevo despacho, y la sombra de la Revolución Francesa se extendía como una amenaza imposible de ignorar. No podemos permitir que España siga el mismo camino que Francia, sentenció el conde de Villalba, su copa de vino temblando levemente en su mano. La estabilidad del reino está en juego. Pero la estabilidad era una ilusión frágil. Los ministros discutían estrategias para sofocar cualquier intento de insurrección, mientras la nobleza empezaba a prepararse para un posible exilio. Muchos ya habían enviado a sus familias a Portugal o a Italia, temiendo que el estallido fuese inminente. Sin embargo, en los círculos más lúcidos del gobierno, algunos comprendían que la situación no podía contenerse solo con represión. Era necesario ofrecer reformas, calmar al pueblo con promesas de cambio antes de que la ira se desbordara como un río crecido tras la tormenta. 2. El despertar de la ciudad. Mientras las élites debatían, en los barrios humildes la realidad era otra. Madrid amanecía cada día con las calles llenas de obreros que marchaban a las fábricas con el hambre reflejada en sus rostros. Las mujeres esperaban en las largas colas de los mercados, esperando encontrar un pedazo de pan que no costara la mitad de sus magros ingresos. El olor a miseria flotaba en el aire, y la desesperanza se mezclaba con una nueva sensación, casi desconocida, la posibilidad de rebelión. Ya no podemos seguir viviendo así, decía Fermín Aguirre, un curtidor de manos ásperas y voz grave, a un grupo de compañeros reunidos en un taller clandestino. Si en Francia han tumbado al rey, ¿qué nos impide hacerlo aquí? Las palabras encendían miradas, inflamaban corazones. La revolución ya no era una idea lejana. Se hacía carne en el hambre de los niños, en los gritos de los patrones explotadores, en el látigo invisible de la injusticia que cada día pesaba más sobre los hombros de los trabajadores. Los primeros panfletos empezaron a circular en la ciudad. Escondidos entre periódicos o entregados en mano en callejones oscuros, los textos llamaban a la movilización. En la universidad, los estudiantes hablaban con pasión de la necesidad de cambio, mientras en los mercados los tenderos susurraban entre sí que algo grande estaba por suceder. La chispa estaba encendida. Solo faltaba que alguien arrojara la primera piedra. 3. El dilema de Gabriel. En su hogar, Gabriel Zúñiga pasaba las noches en vela, incapaz de conciliar el sueño. Había creído que la política era solo un juego de ideas, un campo de batalla donde las palabras eran las únicas armas. Pero ahora comprendía que estaba equivocado. Las ideas mataban. Las ideas empujaban a los hombres a la guerra, los hacían tomar las calles, levantar barricadas, arrojar piedras contra los soldados. Y él, sin haberlo querido, estaba atrapado en medio de aquella vorágine. Tienes que decidir, Gabriel, le dijo su hermana Ana una noche, mientras cenaban en la tenue luz de las velas. No puedes seguir siendo un mero espectador. Ana era una joven perspicaz, con una mente ágil y una intuición afilada. Había heredado el espíritu combativo de su madre y la paciencia estratégica de su padre. Sabía que su hermano estaba dividido entre la lealtad a las instituciones y la simpatía por el pueblo. No es tan fácil, respondió Gabriel, removiendo el caldo en su plato sin hambre. Si la revolución estalla, nadie saldrá indemne. Ana lo observó con seriedad. Tal vez. Pero si no haces nada, ¿qué diferencia habrá entre tú y los que sostienen el viejo orden? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un desafío. Gabriel no tenía respuesta. 4. El primer estallido. El destino, sin embargo, no le dejaría mucho tiempo para dudar. La mañana del 22 de marzo, un grupo de obreros decidió marchar hacia la Plaza Mayor, exigiendo mejores condiciones de trabajo. Era una protesta pacífica, apenas un puñado de hombres con carteles y consignas tímidas. Pero la Guardia Civil, alertada por la creciente tensión en la ciudad, no estaba dispuesta a tolerar ninguna muestra de insubordinación. Cuando los manifestantes llegaron a la plaza, los soldados ya estaban esperándolos. Alguien gritó. Alguien arrojó una piedra. Y entonces sonó el primer disparo. El eco del tiro retumbó en las calles estrechas, seguido por un grito desgarrador. Un hombre cayó al suelo, su pecho empapado de rojo. El chaos estalló. La multitud se dispersó, algunos corrieron, otros se enfrentaron a los soldados con las manos desnudas. La ciudad se sumió en una batalla improvisada,
y antes de que terminara el día, Madrid entero ardía en llamas de ira y sangre. Desde su ventana, Gabriel contempló la escena con el corazón encogido. No había más tiempo para dudas. La revolución ya no era un debate de café. Era una realidad violenta que se desplegaba ante sus ojos. Y él, quisiera o no, ya formaba parte de ella. Capítulo 4. La ciudad en llamas. Las campanas de la catedral repicaban con una urgencia desesperada, como si el bronce mismo sintiera el estremecimiento de la ciudad. El aire estaba cargado de humo, ceniza y el inconfundible olor del miedo. Madrid, la gloriosa capital del reino, ya no era la misma. En cada callejón resonaban los ecos de pasos apresurados, los gritos de los heridos, el fragor de las piedras golpeando los adoquines. Lo que había comenzado como una protesta tímida se había convertido en un incendio que nadie podría apagar. Gabriel Zúñiga había visto muchas cosas en su vida, pero nunca algo como aquello. Desde la ventana de su pensión, observaba la Plaza Mayor convertida en un campo de batalla. Los obreros, los estudiantes y hasta las mujeres que llevaban años de hambre en los huesos habían salido a luchar con las pocas armas que tenían, sus manos, su rabia, su desesperación. Pero no era solo el pueblo el que ardía. También el gobierno, la nobleza y el ejército temblaban ante la furia desatada. En el Palacio Real, los ministros se reunían en conciliábulos apresurados, debatiendo si era posible sostener la monarquía con simples promesas de reformas. En las mansiones de la aristocracia, las familias más poderosas preparaban sus maletas, listas para abandonar la ciudad si la tormenta se volvía incontrolable. Madrid se hallaba suspendida en el filo de un cuchillo. Y Gabriel sabía que, tarde o temprano, aquel filo terminaría por desgarrar la piel de la nación. Y la chispa y la pólvora. La noticia del primer disparo se había extendido como una maldición. La mañana siguiente a la matanza en la Plaza Mayor, la ciudad despertó con el rumor de que el gobierno estaba enviando refuerzos militares para sofocar cualquier intento de rebelión. Sin embargo, para entonces, la indignación popular ya no podía contenerse. El barrio de Lavapiés fue el primero en alzarse. Los trabajadores de los talleres textiles y los curtidores salieron a las calles con palos y navajas. Sabían que no podrían enfrentarse a las bayonetas del ejército, pero no les importaba. Su hambre, su miseria y su desesperación eran más fuertes que cualquier amenaza. En las barricadas improvisadas con muebles y adoquines, los hombres y mujeres cantaban, se pasaban botellas de vino barato y se preparaban para la lucha. Eran un ejército desorganizado, pero su determinación los hacía peligrosos. Gabriel, sin embargo, aún dudaba. Desde su habitación en la pensión, podía escuchar el bullicio de la revuelta, los pasos apresurados en la calle, los golpes sordos de la madera contra la piedra. «No puedes quedarte aquí», dijo su hermana Ana, con el rostro pálido pero los ojos encendidos. «Debemos hacer algo». Gabriel la miró con angustia. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que tome un palo y me lance contra los soldados?» Ana se cruzó de brazos. «No te reconozco, hermano. Pensé que eras un hombre de principios». Aquellas palabras fueron como un golpe en el pecho. Gabriel no respondió. Solo miró por la ventana, donde la ciudad ardía con un fuego que no era solo de llamas, sino de corazones encendidos por la ira. La primera sangre. El sol no había alcanzado su cenit cuando la primera escaramuza se desató en la Puerta del Sol. Un batallón de soldados llegó con la intención de despejar la plaza, pero los ciudadanos ya habían cavado trincheras improvisadas con carros volcados y sacos de arena. Un joven de rostro imberbe, apenas un adolescente, se subió a una caja y alzó la voz. «No somos esclavos. España es de los españoles, no de los tiranos». El rugido de la multitud le respondió con entusiasmo. Pero el sonido de un disparo silenció de golpe el fervor. El joven cayó al suelo, con una mancha oscura extendiéndose en su camisa. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Luego, todo estalló. Las mujeres lanzaban piedras desde los balcones, los niños corrían con mensajes entre los combatientes, los obreros arremetían con cuchillos de carnicero y herramientas de trabajo. Las bayonetas del ejército se encontraron con la furia del pueblo, y la Puerta del Sol se convirtió en un torbellino de gritos, golpes y sangre. Gabriel y Ana se habían abierto paso hasta la plaza, arrastrados por la marea de gente. Vieron cómo los soldados avanzaban, cómo los cuerpos caían, cómo los rostros se retorcían en muecas de dolor y rabia. «Debemos ayudar».
gritó Ana. Antes de que Gabriel pudiera detenerla, su hermana corrió hacia un grupo de mujeres que improvisaban un puesto de primeros auxilios en la esquina de una iglesia. Desgarraban telas para hacer vendas, presionaban heridas sangrantes, susurraban oraciones entre dientes. Gabriel, con el corazón latiendo en su garganta, sintió que algo en su interior se quebraba. Ya no podía ser un simple espectador. Sin pensarlo demasiado, se lanzó al combate. 3. Bajo la lluvia de fuego. La batalla se prolongó hasta el anochecer. Cada calle de Madrid se convirtió en un campo de guerra. El gobierno, desesperado por recuperar el control, ordenó a la artillería bombardear las barricadas más grandes. Los cañonazos retumbaron en la noche, arrancando gritos de horror. Los tejados se desplomaban, los cristales explotaban en mil esquirlas. El humo se elevaba como un sudario sobre la ciudad. Gabriel corría entre los escombros, con el corazón martillándole en el pecho. Había visto morir a hombres con los que había hablado la noche anterior. Había visto a madres llorando sobre los cuerpos de sus hijos. Había visto a soldados con miradas vacías, disparando a ciegas contra la multitud. Pero lo peor llegó cuando la caballería irrumpió en la Gran Vía. Los jinetes, con sus sables relucientes, arremetieron contra la multitud con una brutalidad despiadada. La sangre salpicó los muros, los gritos de terror se alzaron en la oscuridad. Gabriel, cubierto de polvo y sudor, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió el filo de un sable rozarle el brazo. El dolor le nubló la vista, pero no se detuvo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta un callejón donde Ana lo esperaba con los ojos desorbitados. «¿Estás herido?», exclamó. «No es nada», murmuró él, aunque la sangre le corría por la manga. Ana, con manos temblorosas, rompió un pedazo de su falda y le vendó la herida lo mejor que pudo. «Esto no ha terminado», susurró ella, con voz grave. Gabriel asintió, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. No, aquello no había terminado. Apenas estaba comenzando. Capítulo 5. Ecos de un reino herido. El alba despuntaba con un resplandor pálido y frío sobre las calles ensangrentadas de Madrid. La ciudad, sacudida por la furia de la insurrección, despertaba entre escombros y cenizas. En cada rincón, los signos de la lucha se extendían como cicatrices imborrables. Barricadas destruidas, puertas astilladas por los golpes de las bayonetas, cuerpos inertes cubiertos con mantas que apenas disimulaban la tragedia. Gabriel Zúñiga avanzaba con pasos tambaleantes, sintiendo en la piel el peso de la noche anterior. Su herida, apenas vendada con un jirón de tela, pulsaba con un ardor insoportable. Pero no podía detenerse. No ahora. No cuando la lucha aún respiraba en las entrañas del pueblo. A su lado, Ana caminaba con los labios apretados y el semblante endurecido. La dulce jovencita de antaño había desaparecido. En su lugar, una mujer de mirada firme y determinación inquebrantable emergía de la tormenta. «Tenemos que reunirnos con los demás», dijo ella, sin vacilar. «Si es que queda alguien», musitó Gabriel, sin poder evitar un tinte de amargura en su voz. Habían oído rumores de que los revolucionarios se reorganizaban en el barrio de Maravillas. La resistencia no había sido completamente sofocada. Los que sobrevivieron al asedio de la Puerta del Sol se habían dispersado, ocultándose en sótanos, en tabernas, en conventos dispuestos a acoger fugitivos. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿qué harían ahora? Madrid estaba herida, pero no vencida. ¿Y la caza de los insurrectos? Desde los balcones, las viejas comadres susurraban entre dientes cuando los soldados pasaban en patrullas, golpeando puertas, arrancando hombres de sus casas. La represión se había instalado como una peste en la ciudad. El gobierno, temeroso de perder su dominio, había decretado la ley marcial. Quien se hallase en las calles sin justificación corría el riesgo de ser arrestado. Quien fuera descubierto con un arma o participando en reuniones clandestinas era ejecutado sin juicio. En cada plaza, en cada encrucijada, los postes de alumbrado se habían convertido en improvisados cadalsos. Allí colgaban los cuerpos de los que se atrevieron a desafiar la autoridad. Y el pueblo, con el alma desgarrada, miraba aquellos espectáculos con una mezcla de horror y odio creciente. Ana y Gabriel se movían entre las sombras, esquivando patrullas, buscando rostros conocidos entre la multitud. En una taberna oscura, oculta tras una fachada de apariencia inofensiva, hallaron lo que quedaba de la resistencia.
Allí estaban Esteban, el curtidor, con el rostro marcado por la fatiga y la tristeza, doña Elvira, una anciana noble venida a menos, cuya casa había servido de refugio para los perseguidos, y Manuel Ortiz, un periodista cuya pluma había sido más letal que cualquier espada, denunciando en sus escritos la corrupción de la monarquía. No podemos rendirnos, dijo Manuel, golpeando la mesa con el puño cerrado. Si dejamos que nos aplasten, si permitimos que su miedo nos domine, habremos perdido más que la vida. ¿Y qué sugieres?, preguntó Ana, con los ojos encendidos. Debemos organizarnos. Volver a tomar las calles, pero con cabeza. No como un rebaño desbocado, sino como una fuerza con un propósito. Las palabras de Manuel resonaron en la penumbra. En los rostros de los presentes había cansancio, sí, pero también una chispa de esperanza. Y entonces, alguien llamó a la puerta. El espía en la sombra. Un silencio helado recorrió la taberna. Nadie se movió. Nadie respiró. La puerta se abrió con lentitud, y una figura alta y encapuchada apareció en el umbral. Tranquilos, susurró una voz. Soy amigo. Era un hombre de mediana edad, con el rostro surcado por cicatrices y los ojos hundidos bajo cejas espesas. Su ropa gastada sugería que había pasado demasiado tiempo en la miseria, pero había algo en su postura, en su manera de mirar, que indicaba que no era un simple mendigo. ¿Quién eres?, preguntó Esteban, sin bajar la guardia. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que sé, respondió el desconocido, cerrando la puerta tras de sí. El gobierno ya sabe que estáis aquí. Y vienen por vosotros. La sangre se heló en las venas de los presentes. ¿Cómo lo sabes?, inquirió Manuel. Porque fui uno de ellos, confesó el hombre. Hasta anoche, servía como informante para el gobierno. Pero ya no más. Los cuchicheos estallaron entre los rebeldes. ¿Podían confiar en él? ¿O era una trampa más? Gabriel, con el corazón martillándole el pecho, dio un paso adelante. Si lo que dices es cierto, debemos salir de aquí de inmediato. El desconocido asintió. Venid conmigo. Os llevaré a un lugar seguro. El tiempo apremiaba. No había espacio para la duda. Uno por uno, los insurrectos abandonaron la taberna por una puerta trasera, adentrándose en el laberinto de callejones oscuros. Detrás de ellos, Madrid seguía ardiendo, y la tormenta aún no había alcanzado su clímax. Capítulo 6. En el umbral de la traición. La noche se desplegaba sobre Madrid como un manto de sombras inquietas. Bajo su abrigo, los insurrectos avanzaban entre callejones húmedos y plazas desiertas, guiados por aquel desconocido que afirmaba haber abandonado el bando enemigo. Sus pasos resonaban sobre el empedrado con una cadencia sigilosa, temerosa, como si cada sonido pudiera desatar la tempestad que se cernía sobre ellos. Gabriel sentía el peso de la incertidumbre en cada latido. A su lado, Ana mantenía la mano sobre la empuñadura de un cuchillo escondido entre los pliegues de su vestido. Nadie confiaba plenamente en aquel hombre de cicatrices y mirada oscura. Pero en tiempos de guerra, la duda era un lujo, y ellos no podían darse el privilegio de detenerse a deliberar. Por aquí, susurró el desconocido, señalando una puerta de madera a medio caerse. El grupo se miró en silencio. Atravesarían ese umbral, poniendo su destino en manos de un hombre cuya lealtad pendía de un hilo invisible. Manuel Ortiz, el periodista, fue el primero en hablar. Si esto es una trampa, lo pagaremos con la vida, dijo, con voz tensa. Lo sé, respondió el desconocido. Pero os juro que no lo es. La promesa flotó en el aire, frágil como el aliento en una noche de invierno. Finalmente, Gabriel tomó una decisión. No tenemos opción. Y empujó la puerta. Y el refugio oculto. El interior olía a humedad y polvo antiguo. Una tenue luz de vela titilaba en un rincón, iluminando el semblante de un anciano que aguardaba en la penumbra. Su barba blanca se hundía en el cuello de un abrigo raído, y su mirada, aunque cansada, brillaba con la intensidad de quien ha visto demasiado. Os esperaba, dijo el anciano con voz serena. Pasad deprisa. El grupo entró, uno a uno, cerrando la puerta tras de sí. La estancia era pequeña, con paredes de piedra desnuda y una mesa de madera en el centro. Junto al anciano, una muchacha de rostro afilado y mirada feroz ajustaba la mecha de un candil. Me llamo Bernardo, se presentó el viejo. Y ella es Clara.
La joven asintió, sin decir palabra. Este refugio es seguro, continuó Bernardo. Al menos por ahora. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Gabriel frunció el ceño. ¿Por qué nos ayudas? Bernardo inspiró hondo on testa responder. Porque he visto lo que hacen con los que se atreven a desafiar el poder. He visto hombres ahorcados sin juicio, mujeres arrastradas de sus casas, niños convertidos en huérfanos por una guerra que no pidieron. Y he visto cómo la esperanza agoniza cuando nadie está dispuesto a luchar. Un silencio denso se instaló en la habitación. Así que decime, continuó Bernardo, clavando la mirada en cada uno de ellos. ¿Estáis dispuestos a seguir adelante? La pregunta quedó suspendida en el aire. Afuera, en las calles, el sonido de cascos de caballos rompió la quietud de la noche. Tu la sombra del delator. El crujir de las ruedas de un carruaje y el resonar de botas sobre el suelo de piedra hicieron que todos contuvieran la respiración. Desde el interior del refugio, pudieron distinguir la silueta de varios soldados que avanzaban en formación. Nos han seguido, murmuró Ana, con los ojos brillando de tensión. Bernardo se levantó con calma sorprendente. Ide al sótano, ordenó. Ahora. Clara ya estaba abriendo una trampilla en el suelo. Uno por uno, los insurrectos descendieron en la oscuridad. Gabriel fue el último en bajar, cerrando la trampilla justo antes de que la puerta principal fuera golpeada con violencia. Arriba, el sonido de la madera cediendo bajo la fuerza de los soldados hizo eco en la pequeña cueva subterránea donde se escondían. A través de las rendijas del suelo, pudieron ver botas negras irrumpiendo en la habitación. «Regístrenlo todo», ordenó una voz autoritaria. Los pasos retumbaron sobre sus cabezas. El corazón de Gabriel latía con fuerza desbocada. Sentía el sudor frío en la nuca, el peso del miedo en el pecho. Alzó la vista y vio a Ana a su lado, con la mandíbula apretada, los ojos oscurecidos por la ira. Entonces, uno de los soldados habló. El informante tenía razón. Aquí han estado. La traición se materializó en esas palabras como un puñal en la espalda. El desconocido los había vendido. 3. Una salida imposible. El tiempo se había agotado. La única escapatoria era un pasadizo estrecho que Bernardo les había indicado antes de que todo se precipitara. Un túnel olvidado que conectaba con las alcantarillas. Rápido, susurró Clara, con los ojos encendidos por la urgencia. Debemos irnos. El grupo avanzó a tientas por el túnel, sintiendo el aire pesado y viciado en sus rostros. El suelo resbaladizo y la oscuridad casi absoluta hacían cada paso un desafío. Detrás de ellos, el sonido de la madera astillándose y los gritos de los soldados indicaban que habían descubierto la trampilla. Aquí abajo. No quedaba tiempo. Corrieron como si la vida misma se les escapara con cada latido. Finalmente, una tenue luz apareció al final del túnel. Salieron a un callejón húmedo, donde el olor a putrefacción se mezclaba con el aire frío de la madrugada. ¿Y ahora?, preguntó Esteban, con la respiración entrecortada. Gabriel miró a su alrededor, tratando de encontrar una respuesta. Madrid seguía siendo un campo de batalla. La lucha estaba lejos de terminar. Pero una cosa era segura. No dejarían que la traición los destruyera. Capítulo 7. La ciudad en llamas. Madrid despertó entre el fragor de la pólvora y el lamento de los heridos. La aurora no trajo sosiego, sino el resplandor de incendios que devoraban edificios, el eco de disparos que quebraban el silencio, el estrépito de caballos desbocados que galopaban sobre las calles teñidas de sangre. Gabriel y los suyos avanzaban entre ruinas y escombros, con los rostros tiznados por el humo y el miedo hecho un nudo en el estómago. El refugio se había perdido, la traición había roto los cimientos de su resistencia y ahora la ciudad se transformaba en un infierno que devoraba todo a su paso. «Debemos encontrar a los demás», dijo Ana, con la mirada firme pese al temblor de su voz. Cada esquina se volvía un campo de batalla. Los soldados recorrían las calles como depredadores en busca de presas, arrastrando prisioneros, fusilando sin juicio previo, sellando con sangre su dominio. Manuel Ortiz, el periodista, caminaba con ellos, anotando en su libreta lo que veía. «Si caigo, que al menos quede testimonio», murmuró. Pero la historia no la escribiría él. La historia se estaba escribiendo con fuego y pólvora, con la huida desesperada de los perseguidos y la implacable caza de quienes detentaban el poder.
La fortaleza sitiada. Las noticias se esparcían más rápido que las balas. En el barrio de Lavapiés, un grupo de insurrectos había levantado barricadas, armados con lo que podían encontrar: fusiles viejos, herramientas convertidas en armas, la desesperación afilada como un cuchillo. Allí se dirigían Gabriel y su grupo. Cuando llegaron, encontraron una fortaleza improvisada, un nudo de calles cerradas con muebles rotos, puertas arrancadas, piedras y adoquines amontonados para frenar el avance del enemigo. Desde lo alto de los balcones, mujeres lanzaban agua hirviendo y aceite, niños corrían llevando mensajes entre los combatientes, los ancianos afilaban cuchillos en la penumbra. «No aguantaremos mucho tiempo», dijo un hombre de barba gris, empuñando un fusil con las manos temblorosas. «Pero resistiremos». Resistor. Aquella palabra flotaba como un estandarte invisible sobre sus cabezas. Resistir aunque supieran que estaban perdidos. Resistir aunque el enemigo le superara en número, en armas, en poder. Resistir porque no hacerlo significaba rendirse. Y rendirse no era una opción. 2. El estruendo del combate. El primer cañonazo hizo temblar la tierra. Las barricadas cedieron bajo la arremetida del ejército. Los soldados entraron como un torrente de hierro, disparando sin miramientos, aplastando la débil defensa de los revolucionarios. Gabriel corrió entre los escombros, con la pólvora en los pulmones y el miedo aferrado a su pecho. A su lado, Ana disparaba con rabia, cubriendo la retirada de los más jóvenes. Manuel Ortiz escribía hasta el último momento, con la tinta mezclándose con su sangre cuando una bala le encontró el pecho. Los gritos de los heridos se mezclaban con el repique del acero. Clara, la muchacha de ojos feroces, arrojó una antorcha sobre un carro de pólvora. «¡Que arda!», gritó. La explosión sacudió la plaza, levantando un torbellino de fuego y cenizas. Pero ni siquiera el fuego pudo detener al enemigo. Uno a uno, los insurrectos fueron cayendo. Las calles que un día habían sido su hogar se convertían en su tumba. 3. El último refugio. Cuando la noche cayó, Madrid se tiñó de una calma espantosa. Los gritos habían cesado. Las barricadas ardían en el silencio de la derrota. Los sobrevivientes fueron acorralados y llevados a las cárceles. Otros huyeron, desvaneciéndose en la oscuridad como espectros de una revolución que nunca llegó a nacer. Gabriel y Ana se arrastraron por callejones ocultos, con la ciudad convertida en un cementerio a su alrededor. Encontraron un refugio en las sombras de un convento abandonado, donde otras almas errantes se ocultaban del nuevo orden impuesto con sangre. «No hemos terminado», susurró Ana, con la mirada encendida por una última chispa de rebelión. Gabriel la miró y asintió. Madrid ardía. Pero mientras quedara alguien en pie, la lucha continuaría. Capítulo 8. El eco de los caídos. Madrid se había convertido en un laberinto de ruinas humeantes. La metralla había tatuado su violencia en las fachadas, las calles exhalaban el aliento agrio de la pólvora y la sangre reseca formaba grietas sobre los adoquines. El viento, al cruzar la ciudad vencida, arrastraba consigo los lamentos de quienes yacían bajo los escombros, de quienes nunca volverían a ver la luz del día. Gabriel y Ana, ocultos en el convento en ruinas, escuchaban los cascos de los caballos y las voces de los soldados patrullando la zona. Entre las sombras, un puñado de supervivientes compartía la misma incertidumbre. Allí estaba Clara, con su ropa chamuscada y los labios apretados en una línea de rabia contenida. Junto a ella, un anciano murmuraba una oración sin fe, mientras un joven de mirada febril sostenía una pistola sin balas, como si aún pudiera servirle de algo. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», susurró Ana. «Nos encontrarán». «¿Y a dónde vamos?», preguntó Clara con voz áspera. «Todo Madrid está sitiado». Gabriel permaneció en silencio. La verdad pesaba como una losa sobre su pecho. La insurrección había fracasado, sus aliados estaban muertos o prisioneros, y la ciudad ya no les pertenecía. Pero rendirse significaba aceptar que todo había sido en vano. Entonces, un golpe seco en la puerta los hizo contener la respiración. «Abran en nombre del gobierno», tronó una voz desde el exterior. El miedo los paralizó. En cuestión de segundos, cada uno imaginó su final, arrastrados a la prisión, fusilados al amanecer, olvidados en una fosa común. Pero Gabriel reaccionó primero. «Por aquí», susurró, señalando una puerta trasera medio derruida. Uno a uno,
Los fugitivos se deslizaron en la oscuridad mientras los golpes se intensificaban. Antes de salir, Gabriel vio a Clara encender una mecha. «No pienso dejarles nada». Y arrojó la antorcha sobre los escombros. Un rugido de fuego consumió el interior del convento mientras ellos desaparecían en la negrura de la noche. El refugio de los espectros. Los pasadizos subterráneos de Madrid eran un laberinto de sombras y humedad. Antiguas alcantarillas, túneles olvidados, criptas de iglesias derruidas. Allí se escondían los que aún resistían, aquellos que el gobierno consideraba fantasmas de un pasado que debía extinguirse. Gabriel y su grupo avanzaron en la penumbra, guiados por un viejo mendigo que conocía los caminos ocultos. «No sois los primeros en venir aquí», dijo el anciano. «Y me temo que no seréis los últimos». El refugio al que llegaron era un sótano improvisado bajo una casa en ruinas. Hombres y mujeres malheridos se reunían en pequeños grupos, compartiendo pedazos de pan duro y mantas agujereadas. Un joven de rostro afilado se acercó a Gabriel. «¿Eres uno de los que lucharon en Lavapiés?» Gabriel asintió. El joven le extendió un papel. «Hay otros como nosotros. No todos han caído. Si quieres seguir la lucha, encontrarás a los tuyos aquí». Gabriel desplegó la nota. En un trazo tembloroso, se leía una dirección en la periferia de la ciudad. Ana miró el mensaje sobre su hombro. «Si vamos, nos matarán». Gabriel dobló el papel y lo guardó en su chaqueta. «Si no vamos, ya estamos muertos». 2. El pacto en la sombra. La casa a la que llegaron estaba oculta entre calles olvidadas, donde la guerra apenas había dejado cicatrices. Una luz tenue parpadeaba tras las cortinas. Gabriel llamó con precaución. La puerta se abrió con sigilo. Dentro, una decena de figuras se alzaba en la penumbra, mirándolos con desconfianza. Hombres de rostros curtidos por la batalla, mujeres con las manos encallecidas por el esfuerzo, jóvenes cuya juventud había sido devorada por la guerra. El líder del grupo, un hombre de cabellos grises y mirada impenetrable, se levantó. «Sois los que sobrevivieron a Lavapiés», afirmó, sin necesidad de preguntar. Gabriel asintió. El hombre cruzó los brazos. «Madrid ha caído. Pero la lucha no termina aquí». Los murmullos se alzaron en la habitación. Algunos asentían, otros fruncían el ceño, temerosos. ¿Luchar contra qué? Intervino Clara. Nos han aplastado. La ciudad es suya. El líder la miró fijamente. ¿Y qué harás entonces? ¿Esconderte hasta que ellos decidan que ya no mereces vivir? El silencio fue la única respuesta. Gabriel dio un paso al frente. Dices que la lucha no ha terminado. ¿Cómo seguimos? El hombre sonrió con amargura. El fuego en las calles se apagará, pero la llama de la resistencia arderá en las sombras. Si no podemos ganar con las armas, ganaremos con el tiempo. Nos convertiremos en su pesadilla, en el fantasma de su propia traición. Sacó un mapa y lo extendió sobre la mesa. Aquí están nuestros contactos. Gente dispuesta a ayudar, a esconder fugitivos, a sabotear el poder desde dentro. No serán ejércitos, no serán batallas gloriosas. Será una guerra de desgaste. Gabriel miró el mapa y luego a Ana. Sabía que esto no acabaría en días ni en meses. Sería una lucha de años. Y estaba dispuesto a librarla. La madrugada trajo consigo un silencio inquietante. La ciudad dormía bajo el dominio del nuevo orden, pero en las sombras, un nuevo pacto se había forjado. Madrid aún ardía. Pero el eco de los caídos nunca se apagaría. Capítulo 9. Los hijos del silencio. La madrugada en Madrid ya no era el refugio de los soñadores ni el descanso de los fatigados. Ahora, cada sombra ocultaba un delator, cada callejuela podía ser una trampa, y el eco de los pasos en la noche llevaba consigo el peso de la traición. Gabriel lo sabía bien. Caminaba con Ana y Clara entre callejones húmedos, esquivando las miradas de los soldados que aún patrullaban las plazas. El aire olía a cenizas y derrota, pero en el interior de cada hombre y mujer que había sobrevivido a la masacre, ardía un fuego silencioso que no se extinguía. ¿Crees que vendrán?, preguntó Ana en voz baja. Gabriel asintió sin vacilar. Vendrán. No hemos sido los únicos que quedaron en pie. El refugio clandestino en el que se ocultaban no era más que un sótano polvoriento bajo una taberna en ruinas. Allí,
Una decena de rostros pálidos se reunía en torno a una mesa iluminada por una vela agonizante. Cada uno de ellos había perdido algo: una casa, una familia, una causa, pero lo que aún poseían, lo que no podían arrebatarles, era la voluntad de seguir. El líder del grupo, el hombre de cabellos grises que les había hablado la noche anterior, los miró con atención. «Ya no somos soldados», dijo con voz grave. Somos sombras. Nos han borrado de sus registros, nos han condenado al olvido. Pero el olvido es nuestra ventaja. Los demás lo escuchaban en silencio. Lucharemos sin rostro, sin nombre. No seremos banderas ni ejércitos, sino un susurro en la oscuridad. Y cuando llegue el momento, el susurro se convertirá en grito. Ana cruzó los brazos. ¿Cómo? ¿Con qué armas? ¿Contra quién? El líder extendió un mapa sobre la mesa. No necesitamos ejércitos. Necesitamos información. Ellos nos han vencido con la fuerza, pero caerán por su propia corrupción. Señaló los puntos marcados. Funcionarios que roban al pueblo, militares que dudan de su lealtad, comerciantes que financian la represión. Si no podemos pelear con fusiles, destruiremos sus cimientos desde dentro. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era una batalla convencional. Era una guerra de susurros, de espionaje, de golpes invisibles. Cada uno de nosotros tendrá una tarea, continuó el líder. Hay que distribuir mensajes, interceptar órdenes, infiltrar informantes. No importa si es poco a poco, mientras sigamos erosionando su control. Las miradas en la sala se encendieron con una nueva determinación. Ya no eran soldados. Ahora eran los hijos del silencio. La red oculta. Días después, Gabriel se movía entre los mercados abarrotados, donde los rumores eran más letales que las balas. No vestía como un revolucionario, no portaba armas. Su única herramienta era la lengua afilada y la capacidad de escuchar lo que otros ignoraban. Dicen que el gobernador ha subido los impuestos. No me hables de eso. La mitad del barrio está en ruinas y a nadie le importa. ¿Has oído sobre los hombres que desaparecen de noche? Los llevan a la cárcel y nunca vuelven. Cada conversación, cada lamento, era una pieza del rompecabezas. Y Gabriel, con la paciencia de un cazador, reunía esas piezas una a una. En un callejón estrecho, Ana intercambiaba cartas con un panadero que fingía no verla. Cada sobre contenía órdenes cifradas, nombres, ubicaciones. No era necesario un ejército si podían hacer que el enemigo se devorara a sí mismo. Clara, por su parte, se había infiltrado en las fábricas donde los obreros trabajaban en condiciones miserables. Su misión era sencilla: encender la chispa de la rebelión entre aquellos que ya no tenían nada que perder. Nos llaman criminales, murmuró un obrero con las manos curtidas por el trabajo. Pero ellos nos han robado todo. Entonces haz que paguen, respondió Clara, dejando un mensaje en su mano antes de desaparecer en la multitud. El primer golpe. El amanecer trajo consigo la primera grieta en el sistema. Un documento filtrado apareció en las manos equivocadas. Era una orden de arresto firmada por un funcionario que, en secreto, financiaba a la resistencia. Cuando el gobierno descubrió la traición, ya era tarde. Su propio hombre había desaparecido, y con él, una lista completa de colaboradores del régimen. El miedo empezó a cambiar de bando. Las calles ya no eran seguras para los poderosos. El eco de los caídos resonaba en cada rincón de Madrid. Y la guerra silenciosa apenas comenzaba. Capítulo 10. La sombra que acecha. La noche cubría Madrid con su manto de incertidumbre. En cada rincón de la ciudad, el temor se mezclaba con el humo de las tabernas y el murmullo de los mercados clandestinos. La insurrección había sido aplastada, pero su espíritu persistía, como un fuego oculto bajo las cenizas. Gabriel caminaba con paso calculado, evitando las patrullas que, ahora más que nunca, parecían acechar cada esquina. Sabía que el régimen estaba inquieto. El reciente descubrimiento de documentos filtrados y la desaparición de uno de sus oficiales habían sembrado el pánico en las filas enemigas. Pero también habían encendido las alarmas. «Nos están buscando», susurró Ana a su lado. Esta vez con verdadera intención de cazarnos. Clara, que caminaba unos pasos detrás, asintió con gravedad. Los toques de queda se han intensificado. Hay más espías en las calles.
Gabriel se detuvo bajo la sombra de un viejo portal. Miró alrededor, midiendo sus opciones. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de moverse con cautela. Ahora era cuestión de sobrevivir a la cacería que se avecinaba. Y la emboscada. La noticia llegó con el alba. Un mensajero entró en el escondite con el rostro pálido y la respiración agitada. «Los han atrapado», susurró con voz temblorosa. 3 de los nuestros, en la posada de San Jerónimo. El silencio cayó sobre el grupo. «¿Los han ejecutado?», preguntó Clara con un hilo de voz. El mensajero negó con la cabeza. «Todavía no. Los llevan a la cárcel de la Sal. Pero no tardarán en hacerlos hablar». El peso de la información cayó sobre todos como una sentencia. Si sus compañeros confesaban bajo tortura, toda la red quedaría expuesta. Gabriel apretó los puños. «No podemos dejarlos allí». Ana lo miró con incredulidad. «Es un suicidio». Pero Clara ya había tomado su decisión. «Si nos quedamos quietos, los siguientes seremos nosotros». El líder de la resistencia, aquel hombre de cabellos grises que había guiado sus primeros pasos en la clandestinidad, intervino con voz firme. «Si intentamos rescatarlos por la fuerza, nos aniquilarán. Pero hay otra manera». Todos se inclinaron para escuchar su plan. Y así, en la penumbra de un sótano olvidado, nació la estrategia que cambiaría el destino de la ciudad. La noche del engaño. El plan se ejecutó con la precisión de un cirujano. Ana, vestida con harapos, se acercó a la prisión haciéndose pasar por una mendiga. Su tarea era observar los movimientos de los guardias, encontrar su punto débil. Clara, por su parte, se infiltró en la taberna donde los carceleros bebían hasta la inconsciencia. Con paciencia, esperó a que el licor hiciera su trabajo, hasta que la lengua de uno de ellos se soltó lo suficiente como para revelar un detalle crucial. El cambio de guardia se hacía con prisa, y había una puerta trasera que, aunque custodiada, ofrecía un instante de vulnerabilidad. El resto dependía de la velocidad y el sigilo. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, Gabriel y otros 3 hombres se deslizaron entre las sombras hasta la entrada trasera de la prisión. Un soborno bien entregado a uno de los vigilantes permitió que la cerradura se deslizara con un chasquido seco. Dentro, el aire olía a humedad y desesperanza. Los prisioneros estaban en una celda oscura, encadenados y cubiertos de moretones. Cuando Gabriel entró, uno de ellos alzó la cabeza con incredulidad. «¿Cómo?». «Después te explico. Ahora, muévete». Las llaves robadas hicieron su trabajo. Uno a uno, los prisioneros fueron liberados, susurrando oraciones entre dientes mientras escapaban entre los corredores silenciosos. Pero cuando estuvieron a punto de cruzar la última puerta, un grito rompió la calma. «¡Alarma!». La prisión despertó con un rugido de botas y aceros. Gabriel y los demás corrieron sin mirar atrás. Las balas silbaron en la oscuridad, una alcanzó a uno de los fugitivos, pero el resto logró perderse entre las calles estrechas antes de que los soldados pudieran darles caza. Esa noche, Madrid habló de un milagro. Los prisioneros habían sido rescatados. La sombra que acechaba no solo resistía. Estaba dispuesta a contraatacar. Capítulo 11. El despertar de los olvidados. La ciudad despertó al día siguiente con un sabor a pólvora en el aire. El sol ya no iluminaba las calles de la misma forma. El miedo había oscurecido todo con su sombra alargada. Los ecos del rescate resonaban en las plazas, y aunque algunos celebraban la victoria, el peligro seguía presente, acechante. Gabriel caminaba por la ciudad, una ciudad que ya no era la misma, una ciudad que había sido marcada por el miedo pero también por la resistencia. A su lado, Clara y Ana vigilaban el entorno, siempre atentas a los movimientos de los soldados, siempre alertas. Los 3 sabían que, aunque su acción había sido exitosa, su tiempo estaba contados. El régimen no perdonaría fácilmente la afrenta. «El rescate no es más que una chispa en medio de la oscuridad», dijo Clara, su tono grave y pensativo. «Pero aún hay muchas sombras que aplastar». Ana observó a su alrededor con desconfianza. «Lo sé, pero hay algo más. El pueblo está hablando, Gabriel. Los murmullos de las calles han cambiado. Ya no se limitan a susurrar sobre el miedo. Hablan de lo que ocurrió anoche. Hablan de la esperanza». Gabriel frunció el ceño. Esa esperanza era peligrosa.
El régimen podía aplastar cualquier atisbo de rebelión con rapidez y violencia. Pero también sabía que no podían detenerse. Había algo dentro de él que ya no le permitía dar marcha atrás. Algo que le empujaba a luchar, aunque el precio fuese alto. Las palabras pueden ser más poderosas que las armas, dijo Gabriel, aunque su voz sonaba incierta. Y los ecos de la ciudad. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Los rumores comenzaron a extenderse con mayor fuerza, alimentados por los ecos del rescate. En las tabernas, en los mercados, en los callejones, la gente empezó a hablar con más libertad, como si una cuerda invisible que los había atado al silencio se hubiera roto. Algunos decían que la revolución estaba cerca, que el pueblo finalmente se levantaría contra los opresores. Otros se mantenían cautos, recordando lo que había ocurrido con cada intento anterior de rebelión, que siempre terminaba en sangre. Pero en esos susurros, en esas voces que se alzaban tímidamente, había algo nuevo, una chispa de valentía, una determinación que no se había visto antes. La ciudad, aunque aterrada, parecía despertar. Clara, por su parte, se infiltraba aún más entre los obreros. Sabía que la clave para una verdadera revolución no era solo liberar prisioneros, sino ganar corazones. La gente debía entender que no luchaban por una causa ajena, sino por su propia supervivencia. Nos han robado todo, hasta la dignidad, les decía, mientras los miraba con ojos ardientes. Si no luchamos ahora, moriremos de rodillas. Y algo comenzaba a cambiar en los ojos de aquellos hombres y mujeres. El miedo seguía presente, sí, pero ya no era tan absoluto. Había algo más, un resquicio de coraje. Tú. La tormenta se avecina. Una noche, Gabriel se reunió con el líder de la resistencia. El viejo, de cabellos canosos y rostro serio, no parecía tan seguro de su plan como antes. Algo se había alterado en él, algo que Gabriel percibió en sus ojos cansados. Las cosas están cambiando, dijo el líder, mirando el mapa extendido sobre la mesa. No podemos seguir a este paso. Los soldados nos están cercando. En cualquier momento, la presión sobre nosotros se convertirá en una tormenta. Gabriel asintió. Sabía que cada acción tenía su costo, y que la resistencia no podría durar mucho más si no contaban con más apoyo. ¿Y si movilizamos al pueblo?, sugirió Gabriel, con una idea que le rondaba la mente desde hacía días. El líder lo miró con escepticismo. ¿El pueblo? No todos están dispuestos a arriesgar sus vidas por algo tan incierto. El miedo los ha paralizado. Pero Gabriel no se dejó convencer. Es el miedo lo que los mantiene callados. Y si lo vencemos, la tormenta será nuestra. Esa misma noche, mientras el cielo se cubría de nubes grises, el primer paso hacia la revolución verdadera fue dado. El líder de la resistencia mandó a repartir panfletos secretos. Mensajes crípticos que incitaban al pueblo a levantarse, a no temer más. Aunque las palabras eran vagas, lo que contaban en ellas era claro, ya no eran los únicos. Las calles, silenciosas como tumbas, empezaron a despertar con una nueva vibración. La chispa del levantamiento se estaba encendiendo, y no habría marcha atrás. Gabriel lo sabía. La tormenta se avecinaba, y con ella, un futuro incierto que, por primera vez en mucho tiempo, parecía digno de lucharse. 3. El primer grito. Una semana después, la ciudad estalló. No fue un gran estallido de violencia, pero fue suficiente para sacudir los cimientos del poder. Un grupo de obreros en una fábrica se levantó en protesta por las condiciones inhumanas en las que trabajaban. Al principio, solo fue una pequeña manifestación, pero pronto se unieron más personas. Los comerciantes, los estudiantes, los artesanos, todos se vieron arrastrados por la ola de desobediencia. Los soldados intentaron sofocar el levantamiento con violencia, pero cada intento solo alimentaba más la furia del pueblo. La resistencia no estaba sola. El pueblo ya no temía. Cuando el primer grito de lucha resonó en las calles, todos supieron que la tormenta había comenzado. Y con ella, la historia de Madrid comenzaba a escribirse de nuevo. Capítulo 12. La sombra de la traición. El viento soplaba fuerte esa mañana, levantando el polvo de las calles desiertas. Madrid parecía haber quedado atrapada entre la tensión y el silencio, como una bestia que se prepara para atacar, pero que aún guarda su impulso. El levantamiento de los obreros había sacudido los cimientos de la ciudad, pero la amenaza de la represión seguía flotando en el aire,
constante, imparable. Gabriel caminaba con paso firme, pero su rostro reflejaba la inquietud que empezaba a carcomerle el alma. Algo no estaba bien. El pueblo se había levantado, sí, pero también lo había hecho el miedo, y con él, las sombras de la traición. La lucha no solo se libraba en las calles, sino también en los corazones de aquellos en quienes más confiaban. No puedo creerlo, murmuró Clara, mirando con desconfianza a los soldados que patrullaban la ciudad. ¿Acaso no han aprendido nada? Gabriel apretó los dientes. Las cosas no eran tan simples. La traición, como siempre, acechaba en las sombras. No todos luchan por la misma causa, respondió, su voz grave. Algunos de los nuestros se están vendiendo al poder, buscando salvarse a costa de los demás. Ana, que caminaba unos pasos detrás, levantó la mirada. Sus ojos, siempre alertas, mostraban una preocupación creciente. Esos traidores no tienen lugar entre nosotros, dijo con firmeza. El pueblo no se merecía esa clase de aliados. Gabriel asintió, pero sabía que el problema era más complejo. La traición no siempre era fácil de identificar, y los enemigos no siempre llevaban uniforme. Y el mensaje oculto. La red de resistencia estaba creciendo, pero con ella también lo hacía el peligro. La falta de confianza y los rumores comenzaron a desgarrar las filas, y aunque la gente seguía luchando, ya no sabían en quién confiar. En las reuniones secretas, las miradas se alzaban, y algunos empezaban a temer que los mismos que luchaban a su lado fueran en realidad espías del régimen. Esa tarde, Gabriel recibió un mensaje codificado de uno de los antiguos miembros de la red, alguien que había desaparecido meses antes, pero cuyo nombre había quedado marcado por la traición. El mensaje era críptico, pero sus palabras resonaban con fuerza. La resistencia será destruida desde adentro si no actuáis rápido. La firma no era más que un simple símbolo, un círculo incompleto, pero eso era todo lo que necesitaba saber Gabriel. La traición estaba más cerca de lo que pensaba. Debemos actuar rápido, dijo Gabriel, mirando a Clara, quien se acercó al leer el mensaje. Alguien dentro de la red está jugando a dos bandas. No podemos permitir que esto nos destruya. Clara asintió, su rostro endurecido por la determinación. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Gabriel se quedó en silencio por un momento, luego habló con voz firme. La clave está en los movimientos, en las acciones de cada uno. Hay que estar atentos a los que se mueven en la oscuridad. A aquellos que no tienen un pasado claro y cuyas promesas no coinciden con sus acciones. 2. La confrontation inevitable. Al día siguiente, la ciudad vivió una jornada de calma tensa. El régimen había comenzado a reforzar sus posiciones, preparando un cerco que pronto se cerraría sobre la resistencia. La información sobre los traidores seguía siendo fragmentada, pero cada vez más indicios apuntaban a un grupo reducido dentro de la red. Gabriel, Clara y Ana se reunieron con los líderes de la resistencia. Las palabras se compartieron con cautela, y todos sabían que cualquier error podría significar el fin. Traiciones estaban ocurriendo bajo sus narices, y nadie sabía quién podría estar detrás de ellas. De repente, en medio de la reunión, uno de los asistentes se levantó de la mesa. Era un hombre joven, de rostro inescrutable. Gabriel lo miró con atención. Había algo en su postura que no le inspiraba confianza, algo que parecía estar a punto de estallar. ¿Qué ocurre, Andrés? Preguntó Gabriel, con una calma tensa. El joven vaciló un instante, pero sus ojos revelaban una verdad que ni él quería admitir. En su mirada brillaba un resplandor de culpabilidad. He estado escuchando rumores, dijo, su voz suave. Algo está sucediendo en las calles. Hay más traidores de lo que pensábamos. Y algunos de ellos están más cerca de lo que imaginamos. Gabriel lo observó sin decir palabra. En ese momento, supo que Andrés sabía más de lo que estaba dejando entrever. La atmósfera se volvió densa, y el susurro de las puertas cerradas y los muros lejanos llegó a sus oídos. Antes de que pudiera responder, una fuerte explosión retumbó en las calles cercanas. El sonido de la violencia estallando en la distancia fue el único aviso de que la confrontación había comenzado. Gabriel se levantó rápidamente, sus pensamientos centrados en una sola cosa, la batalla que se avecinaba, y la sombra de la traición que amenazaba con acabar con todo lo que habían construido. 3. La tormenta estallada. La explosión había sido solo el principio.
Cuando Gabriel y los demás llegaron al lugar del estallido, lo encontraron cubierto por el caos. Los soldados del régimen habían irrumpido en una de las fábricas ocupadas por los obreros, dispuestos a aplastar cualquier vestigio de resistencia. El aire estaba lleno de polvo y el olor metálico de la sangre, mientras los gritos de lucha resonaban por toda la zona. Era evidente. El cerco estaba apretando, y la ciudad se había convertido en un campo de batalla. Pero también había algo más en el aire. Entre los manifestantes que luchaban por su libertad, Gabriel vio un rostro familiar. Andrés, el joven que había hablado de los rumores, estaba allí, luchando con furia. Y no luchaba por la resistencia. Su traición había sido expuesta en el momento más crucial. Gabriel lo observó mientras Andrés caía al suelo, herido, su rostro pálido de dolor y arrepentimiento. La lucha continuaba, pero las sombras de la traición ya habían marcado su camino. En ese instante, Gabriel comprendió que la lucha no solo se libraba en las calles. La verdadera batalla era la que se libraba dentro de los corazones, y el enemigo más temible era el que se ocultaba bajo una máscara de lealtad. Capítulo 13. La rebelión silenciada. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a atravesar la niebla que cubría las calles de Madrid. La ciudad parecía estar atrapada en un sueño inquieto, ajena a los ecos de la violencia de la noche anterior. Los rastros de las luchas, las huellas de los caídos, todo eso permanecía como un testimonio silente de la rebelión que había intentado desafiar el orden establecido. Gabriel, Clara y Ana se encontraban en un rincón apartado de la ciudad, ocultos en una casa que, aunque segura en apariencia, estaba a punto de ser también una víctima de las circunstancias. La rebelión que habían iniciado con tanto fervor parecía haberse esfumado, silenciada por la brutalidad del poder y las traiciones que se habían infiltrado en sus filas. El ambiente estaba cargado de tristeza, de dolor, de la sensación de una oportunidad perdida. «Lo que está pasando», dijo Clara, su voz rota. «Nos están aplastando, uno a uno. Y no sabemos si hay esperanza». Gabriel la miró, el cansancio reflejado en sus ojos. La noche había sido larga, y aunque la lucha aún continuaba, la desconfianza entre ellos se había instalado como una sombra. «La esperanza siempre ha estado en las manos de los que no se rinden», respondió Gabriel, aunque su tono era más sombrío de lo que quisiera admitir. Pero ahora, las cosas han cambiado. Ana, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó del banco donde estaba sentada. Su mirada estaba fija en el suelo, como si buscara respuestas entre las piedras. «No podemos permitirnos dudar», dijo finalmente, alzando la mirada con una determinación renovada. «Si nos caemos ahora, todo estará perdido. Lo que hemos hecho hasta aquí no puede ser en vano». La última resistencia. Esa mañana, la ciudad se veía diferente. A pesar de la derrota que pesaba sobre la resistencia, había algo palpable en el aire. Los revolucionarios que quedaban, aunque pocos, estaban decididos a seguir luchando. Algunos se habían agrupado en los callejones y en las sombras, esperando el momento adecuado para salir de su escondite y golpear nuevamente. Los obreros, que habían sido el corazón de la revuelta, seguían luchando en las fábricas y los barrios, y la ciudad, aunque llena de miedos, también hervía de una inquietante energía. Gabriel había logrado establecer contacto con algunos de los antiguos líderes de la resistencia, los que no habían sucumbido a las traiciones, aquellos que seguían luchando por una causa que creían justa. Sin embargo, la noticia que traían no era alentadora. La represión se estaba intensificando, y las fuerzas del régimen se preparaban para una última ofensiva. En una de las reuniones secretas, Gabriel expuso lo que sabía, lo que aún quedaba de la lucha. Las posibilidades eran pocas, y las decisiones, cruciales. «La batalla que libramos no es solo en las calles», dijo Gabriel, mirando a los demás. «Es una lucha por la libertad, y debemos entender que, aunque todo parezca perdido, aún podemos resistir. Pero no podemos hacerlo de la manera en que lo hemos hecho hasta ahora. Hay que adaptarse». Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Los rostros de los presentes eran una mezcla de miedo y esperanza. Cada palabra de Gabriel se sentía como una condena, pero también como un faro en medio de la oscuridad. «¿Y qué propones?», preguntó uno de los líderes, su rostro marcado por el tiempo y la lucha. Gabriel miró por un momento a su alrededor. Las palabras que salieron de sus labios fueron como un eco lejano de un sueño que aún podía convertirse en realidad. «Debemos salir de las sombras.
No podemos seguir escondidos. La única manera de ganar esta guerra es demostrar que nuestra causa es más fuerte que el miedo. Que la solidaridad es más poderosa que el odio. Pero, sobre todo, debemos unirnos de una manera que el régimen no pueda entender. La lucha debe ser silenciosa, pero intensa. Debemos golpear donde menos lo esperan. 2. La nueva estrategia. En los días siguientes, la resistencia, aunque dividida y herida, comenzó a reorganizarse. Aquellos que quedaban decididos a luchar se dispersaron en pequeños grupos, como células que operaban en las sombras, manteniendo su lucha lejos de los ojos del régimen. El plan era simple, pero arriesgado. Atacar en pequeños frentes, donde el enemigo fuera vulnerable, donde la fuerza del régimen no pudiera aplastar todo de una vez. Gabriel se convirtió en el líder de uno de esos pequeños grupos. Su conocimiento de las calles de Madrid, su experiencia en la lucha, lo hacían invaluable en ese momento. Clara y Ana, aunque cansadas y llenas de dudas, decidieron seguir a Gabriel, no solo por la lealtad que sentían hacia él, sino porque entendían que la única forma de sobrevivir era resistiendo. La represión se había intensificado, pero Gabriel no podía permitir que el miedo controlara su vida ni la de los suyos. En las calles, la guerra se libraba con las armas del espíritu, la esperanza, el coraje y la lucha silenciosa. 3. El precio de la libertad. Una semana después de las nuevas incursiones, las noticias comenzaron a llegar. La represión del régimen había golpeado con fuerza, pero la resistencia había logrado algunas victorias, pequeñas, tal vez, pero significativas. Sin embargo, Gabriel sabía que la batalla no había terminado, que aún quedaban muchas sombras por disipar. Fue en ese momento cuando la noticia más desgarradora llegó a sus oídos. Clara había sido capturada durante un enfrentamiento con las tropas del régimen. La imagen de ella, herida y bajo el yugo del enemigo, quedó grabada en la mente de Gabriel como una marca indeleble. El sacrificio de Clara no sería en vano. El precio de la libertad siempre había sido alto, pero Gabriel sabía que la lucha por un futuro mejor solo podía avanzar a través del sacrificio y la sangre derramada. La rebelión aún vivía, aunque silenciada, y con ella, la esperanza de un cambio verdadero para España. Y mientras las luces de la ciudad se apagaban lentamente en la distancia, Gabriel juró que, aunque su alma estuviera marcada por la tristeza y el dolor, la resistencia nunca se extinguiría. Capítulo 14. La sombra de la traición. Madrid, envuelta en la quietud del atardecer, no parecía más que una ciudad quebrada por la incertidumbre. Las calles, al principio vibrantes con el sonido de la protesta, ahora eran testigos de un silencio profundo, roto solo por el murmullo de los pocos valientes que aún se mantenían firmes. El régimen había impuesto su orden, pero las grietas de la resistencia, aunque pequeñas, seguían latiendo con fuerza en algunos rincones de la ciudad. Entre ellos, la figura de Gabriel se alzaba, solitaria y pensativa. Su mente, envuelta en una tormenta de dudas y recuerdos, luchaba por mantener la esperanza. Las traiciones se habían infiltrado en su interior. En un principio, Gabriel pensó que la lucha era clara, el bien contra el mal, los oprimidos contra los opresores. Sin embargo, los últimos días le habían mostrado una realidad mucho más compleja y dolorosa. ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos? ¿Era posible que la resistencia, el faro de la libertad, estuviera siendo corroída desde dentro? Y la aparición de un enemigo inesperado. Esa tarde, Gabriel caminaba por un barrio periférico, donde el eco de la lucha parecía haber quedado atrás. Las fachadas de las casas, maltratadas por el paso del tiempo, se alzaban sombrías a su alrededor. No era un lugar que soliera frecuentar, pero la situación lo obligaba a buscar respuestas, a encontrar aquellos que aún se mantenían fieles a la causa. En una de las calles estrechas, encontró un pequeño local, mal iluminado, con una entrada discreta. Nadie le prestó atención cuando cruzó la puerta, y eso era exactamente lo que él necesitaba, pasar desapercibido. Allí, en la penumbra, se encontraba una figura conocida. El hombre lo miró fijamente, sin una expresión clara en su rostro. Gabriel lo reconoció al instante. Era Federico, un antiguo aliado, un líder de confianza en los primeros días de la rebelión. Pero algo en su mirada había cambiado, algo inquietante. Gabriel, dijo Federico con voz grave, has llegado en buen momento. Necesito hablar contigo. Gabriel asintió, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. La sonrisa forzada de Federico, sus gestos nerviosos,
Todo parecía indicar que aquello no era una simple conversación. Se sentó frente a él, pero no pudo evitar observar a su alrededor con cautela. Algo lo acechaba en el aire. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó Gabriel, con un tono que dejaba entrever su desconfianza. Federico respiró profundamente antes de responder. Hay algo que debes saber. La resistencia no es lo que creías. Gabriel frunció el ceño, sin entender completamente. ¿A qué te refieres?, preguntó, su corazón comenzando a latir más rápido. Federico se inclinó hacia adelante, su voz baja, casi un susurro. Hay traidores entre nosotros. Algunos que ya han hecho tratos con el régimen. La lucha no está siendo dirigida por quienes creías. Hay personas con las que confías que están vendiendo nuestras posiciones, que están traicionando nuestra causa. El dilema moral. Las palabras de Federico cayeron sobre Gabriel como una tormenta imprevista. Durante un momento, el mundo pareció detenerse. El dolor de la traición, la confusión de no saber en quién confiar, lo envolvieron como una niebla densa. El peso de esas revelaciones lo golpeó con una dureza que nunca había experimentado. Había confiado en Federico, y ahora ese mismo hombre le decía que todo lo que había construido, todo lo que había defendido, estaba siendo socavado desde dentro. Federico continuó, su tono más grave que antes. Sé que esto es mucho para asimilar, pero debes saber que no podemos ganar si no tomamos decisiones drásticas. Los que están vendiendo nuestra lucha no son pocos, y están cerca de las altas esferas. El régimen lo sabe, y está usando nuestra propia gente para destruirnos. La traición corre por las venas de nuestra resistencia. Gabriel no sabía qué pensar. Cada palabra de Federico parecía tener la gravedad de una condena. Pero, por otro lado, ¿sería posible que Federico estuviera manipulando la situación? ¿Qué tal si él mismo formaba parte de esos traidores? ¿Cómo podemos confiar en ti?, preguntó Gabriel, tratando de mantener la calma. Federico levantó las manos, como si quisiera demostrar su sinceridad. Sé que te cuesta creerme, pero he visto lo que he visto. La evidencia está allí, si sabes dónde buscarla. Tienes que decidir qué hacer con esa información. Pero te advierto, Gabriel, la resistencia tal como la conocíamos ya no existe. Lo que queda es una sombra de lo que fue. 3. La difícil elección. Gabriel se quedó en silencio, procesando las palabras de Federico. La idea de que su causa, la causa por la que tantos habían dado su vida, estaba siendo corrompida desde adentro era insoportable. Si lo que decía Federico era cierto, entonces ¿qué sentido tenía seguir luchando? ¿Acaso no sería mejor rendirse y salvarse a sí mismo? Pero en su corazón, algo lo retenía. La imagen de Clara, de Ana, de todos aquellos que aún creían en la lucha, en el sacrificio por un mundo mejor, lo mantenían firme. No podía abandonar a aquellos que aún luchaban por algo puro. La traición podría estar presente, pero la esperanza seguía viva en los corazones de muchos. ¿Qué propones que haga?, dijo Gabriel finalmente, su voz llena de determinación. Federico lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. Te ayudaré, pero debes tomar la decisión final. Si quieres salvar lo que queda de la resistencia, deberás enfrentarte a quienes nos han traicionado. Lo que hagas con esa información dependerá de ti. Pero no hay tiempo que perder. El régimen está esperando. Gabriel asintió lentamente. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero una cosa era clara, no podía dejar que la traición acabara con todo lo que había amado y luchado. La sombra de la traición lo había alcanzado, pero Gabriel sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 15. El juicio final. Madrid despertaba lentamente, como un animal herido que aún luchaba por mantenerse en pie. El sol, tímido al principio, comenzaba a arrojar sus primeros rayos sobre la ciudad, sin poder disimular la sombra de la incertidumbre que aún la envolvía. Gabriel, con el peso de la revelación sobre sus hombros, se encontraba al borde de una decisión que cambiaría el curso de su vida y de la resistencia misma. Había escuchado las palabras de Federico, y la traición que había destapado parecía más profunda y generalizada de lo que había imaginado. Sin embargo, aún quedaba una pregunta crucial: ¿cómo actuar frente a la verdad que se le había revelado? Y la reunión secreta. Gabriel se encontraba en la clandestinidad de un pequeño despacho, en el que las sombras del día parecían diluirse en la oscuridad de sus pensamientos.
Había convocado a una reunión secreta con los pocos compañeros en los que aún confiaba, aquellos que compartían la misma visión de un futuro sin opresores. La inquietud era palpable en el aire. Nadie estaba tranquilo, y el miedo de ser traicionados o de tomar decisiones equivocadas nublaba sus mentes. Entre los presentes se encontraba Clara, la joven guerrillera que se había convertido en la voz de la resistencia femenina, y quien, al igual que Gabriel, había puesto en juego su vida para enfrentar la dictadura. Su mirada denotaba una firmeza que contrastaba con la incertidumbre que se había apoderado de muchos de ellos. «Gabriel, ¿estás seguro de lo que nos estás diciendo?», preguntó Clara, con la voz temblorosa pero decidida. «Si lo que Federico dijo es cierto, esto cambia todo». Gabriel, sentado frente a ella, asintió lentamente. El peso de la verdad lo hacía sentirse más viejo de lo que era, como si cada uno de esos momentos de duda lo estuviera desgastando. «Federico no ha mentido», respondió con calma, aunque sus ojos reflejaban una intensidad contenida. «Lo que nos está pasando es lo peor que podríamos haber imaginado. La resistencia está dividida, hay traidores entre nosotros. Y ya no podemos ignorarlo». El silencio se apoderó de la sala. Cada uno de los presentes reflexionaba sobre las implicaciones de aquellas palabras. Nadie quería admitir la gravedad de lo que implicaba ser testigo de una lucha que se desmoronaba desde dentro. 2. La condena de la traición. La idea de que el enemigo no solo estaba dentro del régimen, sino también entre los miembros de la misma resistencia, se hacía insoportable. El dolor de la traición era un veneno que corroía las entrañas de aquellos que luchaban por un futuro mejor. Gabriel no podía mirar a sus compañeros sin preguntarse si alguno de ellos estaba en el lado equivocado de la balanza. En su mente, los rostros de todos aquellos que habían caído en las batallas pasadas se mezclaban con la nueva realidad, como fantasmas que no podían descansar hasta que la verdad saliera a la luz. Federico había dicho la verdad, pero también había escondido algo más: su propuesta de actuar con firmeza, con una mano dura, para erradicar la traición. Sin embargo, Gabriel sabía que esa no era la respuesta correcta. El poder de la revolución no debía basarse en la venganza, sino en el futuro que aún podían construir. La lucha no solo era contra el régimen, sino también contra los fantasmas internos que amenazaban con destruir todo lo que habían logrado. «¿Qué debemos hacer, entonces?», preguntó Clara, su rostro marcado por la misma angustia que había comenzado a llenar el corazón de Gabriel. Él la miró fijamente, como si en su mirada pudiera encontrar la respuesta. Pero las palabras no venían fáciles. Finalmente, tras unos largos segundos de silencio, habló con voz grave. «Debemos limpiar nuestra casa. Descubrir a los traidores, pero sin caer en la tentación de la violencia ciega. La justicia debe ser nuestra guía, no la venganza. Tenemos que ser inteligentes, actuar con cautela y llevar a cabo un juicio final. Pero solo un juicio basado en la verdad, no en rumores ni sospechas infundadas». 3. La incertidumbre del futuro. La reunión terminó con un acuerdo incierto. El juicio final estaba en el horizonte, pero aún quedaba mucho por decidir. Gabriel sabía que, aunque sus palabras parecieran ser las más sensatas, el camino que se avecinaba sería arduo y peligroso. La traición, como una sombra implacable, no solo amenazaba la resistencia, sino también el alma misma de aquellos que luchaban por la justicia. La lucha estaba lejos de haber terminado, y cada uno de ellos tendría que enfrentarse a sus propios demonios antes de poder encarar al verdadero enemigo. Cuando la reunión se disolvió y todos se marcharon, Gabriel se quedó solo en el despacho. Las luces de la ciudad, como estrellas lejanas, brillaban a través de la ventana, pero no ofrecían consuelo. La tormenta de emociones y decisiones seguía rugiendo en su interior, y el futuro, como la misma ciudad, parecía atrapado en una lucha por sobrevivir. La traición había plantado su semilla, y lo único que quedaba por hacer era enfrentarla con la misma fuerza con la que habían enfrentado a los opresores. Pero la incertidumbre del futuro seguía siendo una sombra larga y fría, que no se disipaba con el paso del tiempo. Gabriel sabía que la batalla estaba lejos de terminar, y que solo a través de la verdad podrían recuperar lo perdido. Sin embargo, el juicio final no solo sería contra los traidores, sino también contra sus propias decisiones y la lucha por salvar lo que quedaba de la resistencia. Este capítulo profundiza en los dilemas morales que Gabriel y su grupo enfrentan tras descubrir la infiltración de traidores dentro de la resistencia. La traición no solo se enfrenta desde un plano externo,
sino que también exige introspección y decisiones difíciles sobre el camino a seguir. Gracias por escuchar este capítulo de Las tormentas del 48. Si disfrutaste de la historia y deseas seguir explorando más sobre este fascinante mundo literario, te invitamos a apoyar el canal. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenidos literarios que enriquezcan tu imaginación. No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo capítulo.